Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos que nos visitan esta tarde. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, ¿verdad? Le damos las gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar reunidos como iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para alabar y glorificar su santo nombre. Hemos estado llevando, hermanos, un estudio en el cual es de suma importancia, siendo que hablábamos que para nosotros proclamar que somos cristianos necesitamos conocer pues a Cristo, ¿verdad? Estamos estudiando en cuanto a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la vida y trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo, ¿verdad?, conforme el Evangelio según Mateo escribe en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y mirábamos que en el capítulo 7 hablan algunas enseñanzas, las cuales ya las vimos, no me voy a regresar todo hasta el 7, pero sí quiero enfocarme un poquito en lo último que vimos el miércoles que estuvimos estudiando este estudio. Hablábamos ahí en el capítulo 7, versículo 24 al 27, y dice la Escritura, ¿verdad? A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hablábamos que esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente, porque aquí este pasaje claramente va de la mano con lo que dice Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso lo dice Santiago, ¿verdad?, en aquella escritura. Pero aquí estamos viendo a Cristo decir, cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego dice, y las hace. Esto es algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que decir nosotros, aprender nosotros como cristianos, que tenemos que hacer. Y luego mirábamos que dice ahí, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras, aquí viene el contraste, ¿verdad? El contraste de nosotros como cristianos. Dice, y no las hace. Y no las hace. Aquí es donde nosotros estábamos viendo el miércoles que estudiamos este pasaje, que aquí es donde viene la decisión de usted y la decisión mía, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al oír la palabra de Dios, al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, ¿somos aquellos que oye y accionamos, hacemos? ¿O somos aquellos que oyemos y no lo hacemos, verdad? Porque el que la hace, dice, es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Ahora viene a hablar en cuanto a aquellos que no lo hacen. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con esta casa? Cayó, dice. Y cayó. Y fue grande su ruina, ¿verdad? Claramente mirábamos que Jesús presenta dos opciones. Y esto es lo que miramos el miércoles pasado, ¿verdad? Jesús presenta dos opciones en cuanto a que habla a los oyentes, y desde ese momento, en cuanto ellos estaban escuchando, bueno, tenían que ellos hacer una decisión. Nosotros hoy en día, aquí cuando nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios y también tenemos que hacer una decisión, hermanos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y según la decisión que nosotros tomemos, se va a reflejar en nuestro modo de vivir. Eso ahí se refleja, hermanos. Eso hay que entender, ¿verdad?
Por eso decíamos, no solamente basta decir yo soy cristiano, sino que estamos viendo que la comparación aquí se nos está dejando saber que nosotros tenemos que tomar una decisión para ver si vamos a edificarnos sobre la roca o vamos a edificarnos sobre la arena. Lo voy a poner todo, ya lo habíamos visto el miércoles pasado. Nosotros tenemos que hacer esta decisión, ¿verdad? Cada uno tenemos esta opción. Claramente sabemos que Dios nos ha dado libre albedrío, una opción. Entonces, hermanos, aquí es donde viene la pregunta para nosotros. Y no es para que respondan ahorita a la hermandad ni nada, sino para que meditemos en ella. Cuando nosotros venimos a oír la palabra de Dios, escuchemos. Por ejemplo, venimos el primer día de la semana, nos reunimos, venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos presentamos del lunes en adelante ante la sociedad? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestro hablar? ¿Acaso vamos nosotros manejando y nos enojamos y le decimos de cosas al que se nos atravesó? ¿Acaso nosotros llegamos al trabajo y se juntan los grupos, están hablando de cosas mundanas, cosas que no tienen que estar hablando, ¿verdad? Y usted está ahí en la plática, risa y risa? ¿Acaso está usted alrededor de personas que les gusta el chisme? ¿Sí estamos viendo a dónde quiero llegar con esta comparación? ¿En qué estamos fundados? ¿Estamos fundados en roca? La roca es Cristo, claramente. ¿O estamos fundados sobre la arena? Esa es la opción que tenemos, ¿verdad? Es la opción que tenemos. Por eso decía, cuando nosotros decimos ser cristianos, se va a reflejar en nuestra vida, nuestro modo de vivir. Eso es. Por eso Pablo, hablábamos en cuanto a lo que dice él en la primera carta, capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y Pablo no lo decía solamente de palabra, sino que se reflejaba en su vida, en los hechos, ¿verdad? Entonces, aquí Cristo claramente nos está diciendo, nos está hablando el Hijo de Dios, ¿verdad? Y nos está diciendo, si oyes y las haces, serás como aquel que edifica sobre la roca. Si oyes y no las haces, serás como aquel que edifica sobre la arena. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde viene. Cuando nosotros, como el varón de Salmo 1, 1 y 2, meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y esto quiere decir que constantemente estamos pensando en ella, escudriñándola, sembrándola en nuestro pensamiento. Vienen las pruebas a nosotros, como viene aquí, y lo que está hablando es lo que dice aquí, viene la lluvia, viene los ríos, viene los vientos, golpean contra usted, estas son las pruebas. ¿Y qué cree que va a pasar con usted? ¿Se va a desanimar? No se va a desanimar fácilmente, ¿verdad? Porque usted está fundado, porque usted está oyendo la palabra y está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica en nuestra vida? ¿Qué quiere decir esto? No meditamos en ella de día y de noche, ¿verdad? No está en nuestro corazón. No es la luz en nuestro camino. No amamos, ¿verdad?, la ley. Una de las grandes cosas que le dijo Dios, ¿verdad?, Jehová a Josué en el capítulo 1 es: esfuérzate y sé qué, sé valiente. Pero le dijo, tú te vas a esforzar y ser valiente, pero acuérdate de esto: tú vas a estar meditando en la ley
de día y de noche, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. ¿Ven cómo concuerda con lo que está diciendo a Cristo aquí, que el que edifica la casa sobre la roca? Porque si no tenemos ese pensamiento, hermanos, ¿verdad? Si no oímos la palabra de Dios y la hacemos, la practicamos, van a venir las lluvias, van a venir los ríos, van a venir los vientos, van a pegar contra nosotros. ¿Y qué creen que va a pasar? Nos vamos a caer. Nos vamos a caer. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Cristo, hermanos, nos está diciendo a nosotros que la única manera de nosotros estar firmes es permaneciendo en su palabra. Esa es la única manera, no hay otra. Y vemos que sigue diciendo el versículo 28, dice aquí, y esto es lo que vieron las personas que estaban ahí, ¿verdad? Aquellas personas que lo estaban escuchando, los discípulos, ¿verdad? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, de su enseñanza, se admiraban de aquella enseñanza. Y esto es por lo que se admiraban también, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Tiene autoridad Cristo, hermanos? Amén, hermanos. Tiene autoridad. Se le ha dado, ¿verdad? Dice Mateo 28, 18, toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es nuestra cabeza de nosotros. Nosotros somos la esposa de Jesús, ¿verdad? La iglesia. Entonces, aquí estamos viendo que Él está hablando con autoridad y está enseñando esta enseñanza a cada uno de nosotros. Ya hemos aprendido en cuanto a esta enseñanza que le da a la iglesia, pero ahora también en este día me gustaría que nosotros estudiáramos en cuanto a otro punto en el cual Jesús nos enseña. Bueno, enseñó a los discípulos, pero esta viene enseñanza a nosotros ahora, porque también somos, ¿qué somos? Cristianos y somos discípulos, ¿verdad? Discípulos. Entonces, este es el siguiente punto que vamos a ver el día de hoy. Jesús enseña el costo de ser su discípulo. Y ahorita vamos a ver este costo, hermanos. Vamos a ver el costo que es el ser cristiano. Vamos a ver de que si nosotros decimos ser cristiano, tenemos que entender que hay un costo que tenemos que pagar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, en cuanto a este costo, vamos a ver tres puntos en los cuales hoy en día para nosotros es muy difícil dejar y seguir a Cristo completamente. Y ahorita los vamos a ver. Y esto, Cristo nos va a dar la enseñanza en cuanto a ello, ¿verdad? Cristo claramente nos enseña que el verdadero discípulo es, como lo dice en Juan capítulo 8, versículo 32. 31, perdón. Juan 8, 31. ¿Qué dice Juan 8, 31? Ok. Aquí estamos viendo algo muy importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando y nos habla siempre con mucha claridad, ¿verdad? No hay un enredo en la Biblia. Nos habla con mucha claridad nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos habla en cuanto a aquel que quiere ser su discípulo. Pero podemos ver que para el cristiano esto, y no estoy hablando para todo cristiano, sino un porcentaje, esto es algo difícil. Algo difícil. Dice aquí claramente Cristo, y esto es Cristo diciendo, si vosotros permaneciereis en ¿qué?
en mi palabra, fíjese, hay que poner esto atención. Aquel Cristo que la gente se admiraba porque hablaba como quien tiene autoridad y se maravillaban de su doctrina, esa enseñanza que nos está diciendo Cristo, ahora Cristo nos está hablando aquí Juan, ¿verdad? Que Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este 2016, hermanos, ya sabemos, ¿verdad?, de otros años, 2016, habrá cristianos que no permanecen en la palabra del Señor. ¿Sí? Uh-huh. Ya, exactamente, hermana. Por eso aquí está la palabra clave. Si vemos, usted ha dicho, los que venimos a congregarnos a la reunión, ¿verdad? Pensamos que somos cristianos y algo, pero aquí está la palabra clave que Cristo da. El que, dice ahí, si vosotros, ¿qué dice? Permanecieres. ¿Qué es permanecer? ¿De vez en cuando? Siempre, siempre. Y es por eso que es preciso, hermanos, conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo. Conocer exactamente lo que Él requiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Conocer realmente lo que nosotros debemos de hacer para llamarnos cristianos. El que permaneciere, dice, este será verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Cristo, hermanos y amigos, enseña el costo de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. Aquí es donde vamos a ver la enseñanza que Lucas, ¿verdad?, nos provee. Y vamos a agarrar aquí algunos pasajes de un capítulo. Y vamos a ver esto. Lucas, capítulo 14. Fíjese. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Dice el versículo 25, hay que ver esto. Vamos a ir viendo puntos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a nosotros a entender. Versículo 25 dice, ¿grandes qué? Grandes multitudes. ¿Qué son grandes multitudes? Mucha gente. Mucha gente, fíjese. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Iba mucha gente con él, demasiada gente, siguiéndolo. ¿Verdad? Entonces aquí les dice, ok, y esta enseñanza es para usted y para mí también ahorita. ¿Verdad? Si alguno viene a mí, si alguno viene a quién, a Cristo, si alguno viene a mí, dice, y ahorita vamos a ver este punto, ahorita lo voy a poner aquí para entender esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué?
Interesante, ¿verdad? Interesante. Les voy a decir por qué interesante. Ahorita vamos a ver lo que significa esto en cuanto a aborrecer. Les voy a decir por qué interesante. Aquí andaban grandes multitudes con Cristo. Cuando lo crucificaron, ¿cuántos había con él? ¿Ah? Eran contados. Eran contados. Aquí vamos a ver que la enseñanza de Cristo, conforme Él fue viendo, Él fue con sus discípulos, los apóstoles, y fue enseñando a las multitudes, vamos viendo que por medio de esto que Cristo estaba requiriendo, la gente se estaba, ¿qué? Se estaba apartando. Se estaba apartando, ¿verdad? Ahora vamos a ver en cuanto a este pasaje, ¿verdad? La esencia, hermanos, de ser un discípulo, fíjese, la esencia de ser un discípulo está en darle a Cristo el segundo lugar, el primer lugar. Aquí cuando habla aborrecer a la propia familia y aún su vida, es una forma retórica de expresarse. Aquí Cristo claramente se refiere a desear menos las cosas en lugar de desear más cosas. ¿Y está hablando de qué? Lo terrenal, ¿verdad? El seguir a Cristo significa el rechazo de la familia. La familia, aquí por eso estamos viendo esto, significa el rechazo de la familia, y el que teme la desaprobación de la familia no puede ser discípulo de Jesús. Por eso Cristo mismo lo dice, hermanos. Hay momentos, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos miedo de estar solos. Eso nos pone Satanás en la mente. Hay momentos que hay personas que visitan, que se quieren bautizar, pero a la misma vez empiezan a no bautizarse porque tienen miedo en su mente que se van a quedar solos. ¿Por qué? Porque ¿quién los va a rechazar? Su familia. Ahorita vamos a leer Mateo, ¿verdad? Su familia. ¿Por qué es esto? Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, sus familiares no son cristianos, sus amistades no son cristianos, llegan a su casa un domingo y usted no viene por atenderlos a ellos. ¿A quién está poniendo en primer lugar? A la familia. ¿Y qué está diciendo Cristo? El que no, exactamente. Cristo está hablando de un punto muy importante. ¿Esto es fácil para nosotros, hermanos? Honestamente, ¿es fácil para nosotros? ¿Es fácil dejar a mamá y papá en la casa ahí si no quieren venir a la congregación y verlos hasta allá de la tarde? Esto es difícil cuando no somos verdaderamente un ¿qué? Un discípulo. Porque cuando somos verdaderamente un discípulo, nuestra familia ya sabe de antemano que somos ¿qué? Cristianos. Ya sabe de antemano que para nosotros Dios está en primer lugar. Ya sabe de antemano que nosotros nos reunimos cada primer día de la semana. Ya sabe de antemano todo esto porque nosotros mostramos ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero cuando nos quedamos en casa para atender a la familia o la amistad, no estamos haciendo eso, tenemos miedo del rechazo. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 10. Ahorita no pierdan Lucas, vamos a regresar a Lucas.
Aquí está, hermanos. Cristo, como les dije ahorita, Cristo siempre habló, claro, con claridad. Él nos dice claramente lo que es requerido por Dios, hermanos. Por Dios. Aquí claramente estamos viendo, ya vimos que habla en el aborrecer, ya sabemos que aborrecer no quiere decir que va a odiar a la persona. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir de que usted va a poner todo lo demás hacia un lado y Dios y Cristo es primero. Bueno, aquí nos dice Cristo algo muy importante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oigan esto. Muchos de nosotros tenemos este mal concepto. Dice Cristo, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. Oramos por paz en la tierra y Cristo nos está diciendo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Ese no es el propósito del plan divino de Dios. Va a estar la cosa tranquila, va a estar tranquila, pero el punto principal no es este. Dice aquí Cristo, no he venido para traer paz sino espada. Espada. Ya hay algunos de nosotros que hemos experimentado lo que dice Cristo aquí. Ya lo hemos experimentado. Claramente. Cuando nosotros venimos a ser verdaderos discípulos de Cristo y venimos a ser verdaderos hijos de Dios, hemos experimentado esto. Porque dice aquí claramente, porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es disensión? Desacuerdo. Desacuerdo. Un desacuerdo. Va a haber desacuerdos, hermanos. Va a haber un desacuerdo. Vengo a poner en desacuerdo al hombre contra quién? Contra su padre. A la hija contra quién? Contra su madre. A la nuera contra su suegra. Y luego dice, y los enemigos del hombre serán, ¿de dónde? Los de su propia casa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos venir a poner a Cristo en primer lugar. Cuando nosotros tenemos miedo del rechazo, hermanos, cuando nosotros tenemos miedo del rechazo, de que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos o tíos o algo no nos hablen, dice aquí Cristo, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice Cristo, no es digno de ¿quién? No es digno de mí, dice Cristo. No es digno de mí. Entonces, esto es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo, hermanos. Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Vivir como cristianos. Esto no quiere decir que usted va a andar peleando con su familia. No, no estamos hablando de eso. Esto no quiere decir que usted va a aborrecer a su familia. En odio, no. Esto va a decir, usted no se va a alejar de su familia se va a alejar de usted, porque el pecado se aleja de ¿quién? Cuando usted viene a ser santo, como Dios es santo, el pecado se aleja de ¿quién? De nosotros. De nosotros. Entonces, aquí claramente estamos viendo una gran enseñanza del costo. Por eso decíamos el costo de ser discípulo de Cristo, porque es duro. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero claramente vemos que si nosotros queremos estar con Dios, heredar la vida eterna y entrar en la promesa que Cristo hizo, tenemos que trabajar para obtenerla, hermanos. Tenemos que trabajar. No se nos la va a dar gratis, ¿verdad? No vamos a ir a una universidad y decirle quiero ser doctor y nos van a dar un certificado, ¿verdad que no? Tenemos que trabajar para obtenerlo. Como cristianos tenemos que trabajar para obtener la vida eterna. Y por eso digo el costo, porque cuesta. Pero no es nada comparado con lo que le costó a Cristo, hermanos. Nada comparado. Pero esto solamente para ver lo que a nosotros nos puede suceder, ¿verdad? Regresemos a Lucas, capítulo 14.
Lucas capítulo 14, versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Aquí está otro punto. Aquí está otro punto. Ahorita vamos a ver este punto. En este pasaje, hermanos, claramente el llamado de Jesús es a acompañarle en el camino del rechazo y el sufrimiento. Todo aquel que no honra a Cristo rechaza a sus discípulos. Si nosotros vivimos como cristianos, vamos a ser rechazados. Si a Cristo lo rechazaron, hermanos, a nosotros no nos los va a rechazar. Van a rechazar. Y estamos hablando todos aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nos van a rechazar. Sea familiar, no sea familiar, nos van a rechazar. Nos van a rechazar. Entonces, el cristiano debe de estar preparado para enfrentar y aceptar ese rechazo, hermanos. Ese es el costo. Vamos a ser rechazados. Si vivimos como cristianos, vamos a ser rechazados. Si vivimos tibios, no vamos a ser rechazados porque estamos la mitad en el mundo y la mitad en la iglesia, ¿verdad? Pero claramente no podemos ser así. Una de las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis dice, por tanto que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere tibios. Dios nos está dando, como todo, siempre dos opciones. Si miramos Mateo 7, nos daba dos opciones siempre, ¿verdad? Una puerta ancha, una puerta angosta. Una casa fuerte, una casa débil, ¿verdad? Un árbol que da frutos buenos, un árbol que da frutos malos. Aquí nos está hablando claramente de que nosotros tenemos que estar preparados para ser rechazados, hermanos. Y ser rechazados, hermanos, puede venir de muchas maneras. Puede venir de muchas maneras. Va a haber rechazos en los cuales usted, por su misma familia, va a haber frialdad en su casa. No van a querer platicar con usted. Porque ¿qué cree que va a pasar cuando platiquen con usted? ¿Qué les va a enseñar usted cuando es un verdadero discípulo? Que cuando se sienta usted, digamos, en su casa, en la mecedora, ¿verdad? Está afuera en la mecedora, le pasan todos por un ladito nomás, ¿verdad? Por un ladito. ¿Por qué? Ese es un rechazo, hermanos. Cuando usted llega a un lugar, ¿verdad? Y están todos ahí reunidos, llega usted, y usted es un verdadero discípulo que lo muestra con palabra y con su acción. Llega usted, ¿qué cree que va a pasar ahí? Muchas veces se queda en silencio. Se queda en silencio. A veces hasta se paran y se van. ¿Nosotros tenemos miedo de esos rechazos, honestamente? Como humanos. No estoy diciendo como cristianos. Como cristianos claramente que no, pero como humanos tenemos miedo de ese rechazo. La humanidad tiene miedo de esos rechazos. Todos queremos que nos quieran, ¿verdad? Todos queremos ser aceptados. Como dice en inglés, we like to be liked by everybody. Y si alguien somebody doesn't like us, vamos y le preguntamos, why don't you like us? Why don't you like me? ¿Verdad? Queremos ser aceptados. Pero claramente, hermanos, un verdadero discípulo viene a ser alguien que es rechazado. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 16. Ahí está, ¿verdad? 16:24. Si alguno quiere venir en pos de quién, dice Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a quién. Niéguese a uno mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ya vimos lo que es la cruz, ¿verdad? La cruz es el rechazo y el sufrimiento a causa de seguir la obra de Dios, de seguir la voluntad de Dios, de ser un verdadero discípulo de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4.
Aquí nos da una gran enseñanza el apóstol Pablo, ¿verdad? En esta carta. Esta carta claramente escrita, ¿verdad? Para nuestros hermanos ahí en la iglesia en Corinto, pero una enseñanza para nosotros. Dice, por tanto, dice aquí Pablo, no desmayamos. Antes aún que esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, dice, el exterior. O sea, no te preocupes, ¿por qué? Por lo exterior. Dice, el interior, no obstante, ¿qué pasa con el interior? El interior se renueva, ¿cuándo? Día a día. Ese debe de ser nuestra preocupación como discípulos, hermanos. Pero a veces estamos preocupados más, ¿por qué? Por lo de afuera, y no nos preocupamos por lo de adentro. Y es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Entonces, y luego dice el versículo 17, porque esta leve, fíjese lo que dice Pablo, ¿qué es leve? Momentánea. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, dice, y eterno peso, ¿de qué? De gloria. Y luego dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es fe, hermanos. Esa es fe. Fe es mirar las cosas que no se ven. Hebreos 11:1, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros venimos a ser verdaderos cristianos, ¿qué cree que vamos a ver? Aquello que no ve la humanidad. Lo celestial, hermanos. Lo celestial. Dice, pues las cosas que se ven son temporales. Y nosotros pensamos que vamos a estar eternamente, ¿dónde? En la tierra. Son temporales, dice. Pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos a sufrir, hermanos, una leve tribulación. Tenemos que estar conscientes de estos, hermanos. Tenemos que estar nosotros conscientes de esto con esta enseñanza que Cristo nos está dando. ¿Para qué? Para no desanimarnos, hermanos. Para no desanimarnos, no dejar que Satanás nos ataque. Satanás nos ataca de diferentes maneras, hermanos. Diferentes maneras, y crean o no, Satanás conoce nuestras debilidades y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, ¿verdad? Y decimos, canijo, sí es cierto. Vamos a sufrir rechazos, hermanos. Nos van a rechazar. Eso es tomar la cruz. Cuando usted se bautizó, hermanos, ¿tomaron esa cruz? Piense. ¿Tomamos esa cruz? ¿O seguimos viviendo la vida como vivíamos siempre? ¿Cuál es nuestra vida con los alrededor? ¿Todo el mundo nos quiere? Porque si todo el mundo nos quiere y nos invitan todavía a los pobres y eso que hace la familia y todo eso, es que verdaderamente nosotros no hemos mostrado ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Porque cuando mostramos ser un verdadero discípulo, van a venir los conflictos, hermanos. Pero Dios nos va a ayudar. Y con el tiempo, la familia, aunque fue nuestro conflicto, nos va a respetar, hermanos. Y van a entender. Van a entender. Cuando usted llegue, le van a hablar con un respeto que usted nunca esperó tener. De primero, por eso decimos, una leve tribulación, hermanos. Vamos a tener conflictos. Pero si nosotros nos ponemos sobre la roca, no nos van a mover. Y en vez de que nos muevan a nosotros, nosotros los vamos a mover a ellos. Porque va a entrar la espinita, ¿verdad? Van a preguntar, hermanos. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Con aquellos que me envolvía yo en el mundo y luego se vio el cambio, me dejaron de hablar y eso. Después entra un respeto que se queda uno increíble, que cuando habla con usted y le saluda, familiares o amistades, hasta ellos mismos le preguntan cómo va todo en la iglesia. Ellos mismos preguntan. Y luego entra la pregunta, oye, ¿y ahí qué hacen o qué? Ya traen eso, ¿verdad? Eso es cuando nosotros mostramos ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a pagar el costo.
Seguimos más adelante, hermanos. Y el tiempo ya se va a acabar. Regresando a Lucas, capítulo 14, versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que entender esto también, hermanos, ¿verdad? Hay que entender esto. No renuncia a todo. La esencia, hermanos, del discípulo está en poner todas las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando dice no renuncia a todo, no quiere decir que usted se va a ir y se va a deshacer de todo. No, entendamos esto, que nosotros vamos a poner todas las cosas en manos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Uno no puede ser un verdadero discípulo si no está dedicado completamente ¿a quién? A Dios. Si tenemos un negocio y nos dedicamos más a ese negocio, entonces no estamos renunciando a todo. Si tenemos un trabajo secular y nos dedicamos más a ese trabajo secular, no estamos renunciando a todo, a todo. El cristiano, hermanos, debe de estar dispuesto a sacrificarlo todo. Porque Cristo está en primer lugar. Y Él mismo lo está diciendo, si tú no haces esto, tú no puedes ser mi discípulo. Tú no puedes ser mi discípulo. Pero a veces, hermanos, y probablemente mayoría de veces nos dejamos enredar por las cosas del mundo. Las actividades de trabajo, las actividades de reportes, las actividades de paseos, las actividades de otras cosas. Porque no hemos renunciado a todo. Todavía nos falta. Tenemos a Cristo y a Dios en segundo lugar. Aquí va el porqué. Cuando la iglesia se reúne el domingo, ese es un mandamiento cada primer día de la semana, entendemos. Cuando la iglesia se reúne un otro día para beneficio espiritual, un porcentaje muy grande de la hermandad prefiere andar en las cosas ¿de qué? Del mundo, que estar en las cosas de Dios. Hermano, es que, pues ya tenía planeado, hermano. Tenía planeado hacer esto con mi familia. O necesitaba hacer esto, necesitaba hacer otro. Si usted se fija, las actividades de las que se hace a veces, aparte del domingo, a veces es nada más una hora, hermanos. No podremos dedicarle esa hora a Dios y de beneficio ¿para quién? Para nosotros mismos. Eso es que quiere decir que no hemos renunciado a todo, a todo. Cuando planeamos vacaciones y nos vamos de vacaciones y no nos reunimos, no hemos renunciado a todo. A veces nos vamos de viaje y le preguntamos, hermano, ¿y cómo están los hermanos de allá? Pues es que no me reuní, hermano. Es triste esto, ¿verdad? Dice Cristo, no puede ser mi discípulo, porque no has renunciado a todo. Yo no estoy en primer lugar. El apóstol Pablo, hermanos, ahí en Filipenses, para terminar, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8, dice así. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Para él, ¿verdad? Dice, pero tantas cosas eran para mi ganancia. Y luego dice Pablo, las he estimado como ¿qué? Pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. ¿Sería alguien Pablo? Oh, yes. Estaba en una posición Pablo. Yeah. Pero dice aquí, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice,
Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo perdió todo. ¿Dónde terminó Pablo? Con el Señor, pero aquí en la terrenal perdió todo. ¿Estaba dónde? En la cárcel todavía escribiendo. Dice aquí, y lo tengo ¿por qué? Fíjese cómo lo pone Pablo. Lo tengo por basura, dice claramente, para ganar ¿a quién? ¿Pablo quería ser verdaderamente un discípulo de Cristo? ¿Quiere ser verdaderamente un discípulo usted? Lléveselo en la mente, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí, vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación. Que el Señor les bendiga. Himno número 148. Dejo el mundo y sigo a Cristo.